Muy bien. Si recordáis, vamos a hacer un repaso rápido. Acabamos la sección en el versículo 10 de este capítulo 19 de Apocalipsis. Acaba la sección. Bueno, acababa la sección y acababan muchas cosas. Muchas cosas de la escritura del libro de Apocalipsis. Acababa la historia profética con respecto al tiempo del testimonio de no solo de un candelero, sino de ambos candeleros. El testimonio de Jesús finaliza en el versículo 10. ¿Para qué? Pues para que venga otra dispensación, llamémosle economía, llamémosle otra forma de relación de Dios con los hombres. Ya llegaremos a Apocalipsis 21, todavía nos queda para llegar a esto, ¿no? Apocalipsis 21, donde veremos esa nueva relación de Dios con los hombres, la última, la gran y última dispensación de Dios con los hombres, la última oportunidad para el hombre debajo del sol con respecto a Dios. Pero eso ya llegaremos. Pero en cuanto al testimonio de Jesucristo, bien sea el testimonio otorgado al candelero de la iglesia, bien sea el otro candelero, el judío, finaliza en el versículo 10 del capítulo 19. O mejor dicho, se da por finalizado. Bien. Quiero recordar un poco ese versículo 10 muy rápidamente. El versículo 10, como dije, es uno de los versículos más importantes de toda la Escritura. ¿Por lo que dice aquí literalmente? No, por todas sus conexiones con la Escritura. Abriendo la Escritura, hemos visto todas sus conexiones, todas las cosas. Vale. El versículo 10, básicamente, lo que nos dice, o mejor dicho, lo que el ángel le está diciendo a Juan, es que Juan es representante del testimonio de Jesús. Es decir, Juan es representante del candelero, cualquiera de ellos, cualquiera de los candeleros. Es representante del candelero en la tierra. Y Juan se postra ante el ángel, ¿por qué? Como dijimos, porque es un zoquete. Es un zoquete, como vimos también en el capítulo 17, que también era un zoquete allí, que se sorprende por algo y el ángel le dice, pero vamos a ver, ¿pero por qué te sorprendes, Juan? A estas alturas no deberías sorprenderte ya. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo. De esto se trata. Y adora porque no sabe lo que está haciendo y el ángel le dice, no, 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 no. ¿Qué haces, Juan? Estás adorando algo que tú ya deberías de poseer, que es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, lo cual es el ministerio de los ángeles, el ministerio de los ángeles en general, aquí que vemos en Apocalipsis, es el ministerio profético. Es decir, de la escritura sí, pero de la escritura desvelada. Es como si dijésemos, la interpretación perfecta de la escritura, eso es, en los lugares celestiales, que es donde se manifiesta. Y el testimonio de Jesús es lo que el Señor ha otorgado a los suyos aquí en la tierra. ¿Para qué? Pues para que el testimonio de Jesús, de Jesucristo, y el espíritu de la profecía y la escritura sean uno. Uno. De la misma manera que uno debía ser el cuerpo de Cristo y la iglesia. Pero nosotros ya hemos visto que desgraciadamente y a día de hoy eso ni es ni puede ya serlo. Es más, el Señor ha dicho, voy a arrebatar el cuerpo de Cristo y la iglesia quedará aquí en la tierra para ser juzgada. Fijaos qué cosa. Cuando el Señor lo que quiso, y bueno, se ve en todas las escrituras del Nuevo Testamento, es que la iglesia y el cuerpo de Cristo no tuvieran ninguna diferenciación, que ni siquiera hubieran tenido estos dos nombres como cosas individuales cada una de ellas, sino que fueran exactamente lo mismo. Como también tenemos el tema de la salvación. El Señor quería que la salvación, esta que tanto valoramos, que es la salvación de nuestra alma, porque como somos egoístas, pensamos en la salvación de nuestra alma. Bien, no pasa nada, es legítimo, pero no deja de ser algo que pienso en mí.
en mi salvación, ¿de acuerdo? Pero el Señor quería que la salvación del alma y la salvación en el caminar en la tierra, es decir, conforme a su escritura, conforme a su voluntad, conforme al Espíritu, fuesen una. No dos cosas que se alinearan, no, alinearan, no, que fuera la misma. Cuando el Señor en algunos pasajes habla de salvación, habla de salvación en general, tanto de la del alma como la de nuestro caminar en la tierra. Y a todo ello lo llama salvación. ¿Por qué? Porque el Señor quiso que fuera una sola cosa. Lo mismo que el cuerpo de Cristo y la Iglesia fuera una sola cosa. Y lo mismo que en el versículo 10 del capítulo 19, el testimonio de Jesucristo. Y el espíritu de la profecía debían de ser una sola cosa. Y en este Apocalipsis 19:10, quien tiene el ministerio de la profecía, el ministerio profético, que son los ángeles, se le explica a Juan, de alguna manera se le recrimina, una vez más, igual que en el capítulo 17, que el gran problema es lo que nos transmite este versículo 10, el gran problema que existe es que el testimonio de Jesús se ha disociado del espíritu de la profecía. Ese es el gran problema. Y el ángel le dice, finalizando el versículo 10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No lo dice como dice, tranquilos que las dos cosas son una sola. No, no, no. Lo dice como una recriminación. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o al menos debía de haberlo sido. Ese es el plan de Dios. Bien. He insistido en ello porque vamos a tratar un poco el tema de las interpretaciones literales o de la carne, con el tema de la interpretación según el Espíritu. El último día tocamos el versículo 11, donde ya se nos abría una nueva sección, la gran última sección de la Escritura. Una sección donde lo que se nos presenta es, se abre el cielo ya definitivamente, y lo que se nos presenta es un caballo blanco. Normalmente, ya dije que normalmente se habla de lo que se nos presenta, las interpretaciones habituales, es que lo que se nos presenta es al Señor. Viene el Señor y ya está. Ya que se aparten los niños, que ha venido el Señor y ya está. Bueno, estas interpretaciones no es que sea una interpretación errónea cuando dice viene el Señor. No es que sea errónea, es que es muy parcial, absolutamente, y desencaminada. ¿Por qué? ¿Porque viene, porque no viene el Señor? No, claro que viene el Señor. Pero lo que el Espíritu se ha preocupado de mostrarnos especialmente para que no se nos vaya de nuestra mente ni de nuestros ojos, es al caballo blanco. ¿Por qué? Porque de lo que va a hablar en el resto de este capítulo y el capítulo 20, todo el capítulo 20, es del caballo blanco, del imperio del cielo en la tierra, del imperio blanco, de rectitud. Y alguien dirá, bueno, pero del Señor, ¿no? Sí, sí, es del Señor. Pero de quien habla es del caballo blanco. Esto es lo que importa. ¿Por qué no menciona directamente al Señor Jesús que viene? ¿Por qué esta escritura a partir del versículo 11 no cita? No dice, Jesucristo ha venido. No. Porque quiere que se ponga el énfasis en el caballo blanco, en la justicia. Es más, inmediatamente veremos, ahora enseguida veremos, que en el próximo versículo comienzan a verse los atributos del jinete, es decir, del Señor Jesús, como nosotros conocemos. Comienzan a verse los atributos, pero ojo, porque todos los atributos del jinete, del Señor, que van a salir aquí, tienen que ver con el caballo blanco, tienen que ver con el imperio de rectitud que se va a implantar en el mundo, tienen que ver con ese milenio otorgado a las gentes, pero como con vara de hierro. Tiene que ver con esto, no tiene que ver, fijaos porque es muy importante, no tiene que ver, ni siquiera describe en ningún momento un reino de amor, de gracia, de verdad, de bienestar, de una eternidad
gozosa para los suyos. No, no, en ningún momento describe eso. Ya lo veréis que ni lo describe aquí, ni lo describe en el capítulo 20. Estamos hablando, a partir de este versículo 11, estamos hablando de vara de hierro. Vara de hierro. ¿Es la vara de hierro del reino del Señor? Sí, pero no estamos hablando del Señor y sus súbditos en el reino, ahí en Palestina, o en la Nueva Jerusalén. No, no. Estamos hablando de la aplicación que ese reino va a hacer a todas las naciones con vara de hierro. Y eso es lo que vemos aquí. Es importante observarlo así, el caballo blanco, el imperio de rectitud que se va a implantar. Es decir, la última dispensación de Dios para los hombres debajo del sol. Y bien, recordemos que Apocalipsis se ocupa de cuestiones espirituales. Cuando vemos guerra, la guerra, el Señor viene a aplastar a sus enemigos y tal, quiero enfatizar, hasta ahora lo hemos hecho, que Apocalipsis se ocupa de cuestiones espirituales. Las guerras y las demás cosas que deban ocurrir para nosotros son secundarias. Si nosotros insistimos en ver, cuando vemos al Señor enfrentándose a los ejércitos, a la bestia, a Dios, si nosotros insistimos en ver ahí lucha a espada y lanza, o misiles nucleares, me da igual, estamos perdiendo un tiempo precioso que no tenemos, porque el tiempo apremia. En eso tenemos que ver su significación. ¿Qué significan esas guerras? ¿Qué significa eso? Porque eso es lo que el Espíritu nos quiere mostrar. Cuando habla en el versículo 11 que con justicia juzga y pelea, tiene que ver con limpiar la tierra de injusticia, con establecer juicio y verdad. No con misiles, no con espadas, no con destrucción de casas y personas. O sea, tenemos que centrarnos en ello, lo que en espíritu nos quiere decir. Veréis, con frecuencia, las interpretaciones habituales, las interpretaciones oficiales de la Iglesia, como se suele decir, con frecuencia, en esas interpretaciones del libro de Apocalipsis, se utilizan sistemas de interpretación. Bueno, llamémosle sistemas, cada uno en el fondo hace lo que le da la gana, desgraciadamente, pero llamémosle sistemas de interpretación en los cuales se utiliza el sistema de interpretación literal. Es decir, cuando uno quiere ver las cosas literales, utiliza el sistema de interpretación literal. Cuando ve que se le complica la cosa, cambia y dice, no, aquí tiene que ser una interpretación simbólica, entonces. Y yo digo, no podemos estar haciendo esto, hombre. Como creyentes, como hijos del Señor, como aquellos que somos guiados por el Espíritu o pretendemos ser guiados por el Espíritu, no podemos hacer eso, hombre. No podemos jugar con dos barajas, como dice el hermano. Tenemos que continuar. Si hemos comenzado a ver simbolismos, pasajes de correspondencia, qué significa cada palabra, cada expresión, cada cosa que el Espíritu nos ha estado explicando, lo que no podemos hacer ahora cuando llegue el capítulo 19 es decir, a partir de ahora, interpretación literal. Nos cargamos todo lo que hemos hecho hasta ahora. No podemos interpretar arbitrariamente. Y esto, insisto, no podemos hacerlo. Ya sé que vendrán y se dirá, es que lo que siempre se ha dicho es esto, una interpretación concreta. Bueno, ¿y qué? Da igual lo que se diga. No importa lo que los léxicos digan. No importa lo que digan los eruditos o expertos que se llaman así. La escritura hay que abrirla. Y lo que no se puede hacer es ir jugando con diferentes barajas a medida que, diferentes sistemas de interpretación, a medida que nos convienen más o menos. No podemos hacer eso. Creo que queda bastante claro. Bien, con respecto al versículo 11, el resumen del versículo 11 es que el cielo trae un imperio, es el caballo, el imperio, de rectitud, que es su color, blanco, porque no es simplemente el caballo, sino su color también es muy importante. Un imperio de rectitud, llamémosle como queramos, un reino de rectitud, llamémosle una dispensación de rectitud, llamémosle la vara de hierro del Señor, para con todas las naciones, con todo el mundo, llamémoslo así.
cada uno como quiera. Pero esto es lo que trae, un imperio, ya que el caballo es la soberanía divina delegada a los hombres. Y en este caso, esa soberanía pertenece al cielo. ¿Y quién la cabalga? El Señor de Señor y Rey de Reyes. Es decir, todo aquello que fue entregado en manos de Salomón en su día, el reino, todo aquello que fue entregado posteriormente, en época de Roboam, en manos perdón, en época de Roboam, posteriormente cuando se acaba el reino, en manos de Nabucodonosor, el tiempo de los gentiles, que hasta ahora dura, y finalizará cuando venga este caballo, todo esto cae en manos del Señor de Señores y Rey de Reyes. Y aplica ese caballo, ese imperio blanco de rectitud, de justicia severa, vale, llamémosle severa. ¿Por qué? Porque es inflexible, es un cetro de hierro. Esto es lo que viene. Por eso digo que el resumen del versículo 11 es que el cielo trae a la tierra un imperio de rectitud. Y el que va a capitanear ese imperio es uno que tiene que ver con el testimonio divino ya expresado en los candeleros. ¿Por qué decimos esto? Aunque ya lo sabemos. Bueno, porque es que eso también lo vemos en el versículo 11. Cuando se le llama fiel y verdadero. No se le llama fiel, no se le llama verdadero. Se le llama fiel y verdadero. Recordemos que fiel tiene que ver con la relación del Señor con la Iglesia. Recordemos que verdadero tiene que ver con la relación del Señor con el testimonio judío. Ya lo vimos ampliamente anteriormente. Y aquí se le llama que quien viene es el fiel y verdadero. El Señor de ambos testimonios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el testimonio divino, como hemos dicho, ya expresado en los candeleros. Es decir, ya expresado en su palabra. Y el juicio y la pelea que va a llevar a cabo no es mediante armas. Con justicia juzga y pelea. El juicio que va a llevar a cabo y la pelea no es mediante armas, sino con justicia. ¿Con qué? Con lo único justo que hay, con el ministerio profético, y eso es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no como el mundo la conoce hoy, ni siquiera como la Iglesia la conoce hoy, sino la palabra de Dios abierta, totalmente desvelada. Eso es lo que va a traer. Y nosotros diremos, pero eso es maravilloso. Para nosotros sí. Para los habitantes de la Tierra no lo va a ser tanto. La verdad es que no. No lo va a ser desde luego. Bien, y con respecto a esto, cuando hablamos de que lo que viene a hacer el Señor no es a matar, matar y matar y ya está, no. Pero alguien se preguntará, entonces, ¿los enemigos no van a morir? Claro que van a morir, desde luego van a morir, como murieron Ananías y Safira. Claro que van a morir. Pero recordemos que hay pecado para muerte y pecado que no es para muerte, como dice el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Aquel que, aunque no se convierta, pero incline su cabeza ante el caballo que viene y ante su jinete, sobre todo ante el caballo, que es el imperio de rectitud. Llamémosle la constitución celestial, no lo sé, esa constitución legal, esas leyes, la escritura. Quien no se incline ante él, morirá. Y quien se incline ante él, aún sin convertirse, solamente aceptando esa ley, vivirá. Y tendrá tiempo para poder, recibiendo el famoso evangelio eterno que se predicará entonces, tendrá tiempo para poder inclinarse de corazón ante el Señor de ese imperio. Pero como mínimo, bueno, quien se incline vivirá, al menos vivirá materialmente en la tierra. Y el que se revela abiertamente, desde luego, morirá. ¿Cómo morirán? Eso no nos ocupa. Normalmente a todo el mundo le ocupa. ¿Cómo van a morir y tal? El Señor con la espada, ¡pum!, la espada que sale de su boca les matará. Claro, normalmente, ¿qué vemos? Vemos a un tío montado en un caballo con una espada que le sale de la boca y esa espada, ¡pum, pum, pum!, le corta el pescuezo a la gente. Pues no. Una espada que sale de su boca es la palabra. Es absolutamente simbólico, ¿no? Es igual. Nosotros, la Iglesia me refiero, la Odisea en general, insistimos en que venga, tiene que empezar a cortar pescuezos.
Quizá no es así la cosa, ¿no? Quizá no es así. Por eso digo, ¿cómo morirán? A nosotros, si somos espirituales, no nos debe ocupar esto, no tenemos que ocuparnos de cómo morirán. Pero de todas maneras, como hicimos el último día, hacemos un ejercicio y pensamos en ello un momento. Que, por ejemplo, Números 21, cuando el desierto, cuando el pueblo se rebeló contra Dios en el desierto, ojo, se rebeló, en Números 21 se rebeló contra Dios y contra su mediador, Moisés, figura de Cristo, ¿no? Pero cuando lo hacen, cuando se rebelaron allí en Números 21, lo hicieron menospreciando y aborreciendo que, ¿recordáis el pasaje? Lo hicieron aborreciendo el alimento de Dios, el maná, figura de la escritura. Al aborrecer la escritura es como si lo aborrecieras todo. Ese es el problema. Y se rebelaron, ¿por qué? Pues porque querían, porque quieren siempre otro alimento que no es el de Dios. Y por ello Dios les envió las serpientes ardientes, las seraf, la misma palabra que para serafines, que nos indica la necesidad de la expiación o la muerte irremisible, una de las dos cosas que vimos en Isaías capítulo 6. Y la única manera de vivir que tuvieron era mirar la serpiente de bronce, figura de Cristo, por cierto. La única manera que tenían era la de, como dice el Salmo 2, rendir pleitesía al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Como dice otra escritura, besad al Hijo para que no se enoje. Eso es lo único que les podía salvar. Ojo, ¿darles la salvación del alma? No, No, no estamos hablando de la salvación del alma. Salvar para que no murieran allí, nada más, pero no la salvación del alma. No es lo que se les otorgó a aquellos israelitas. No se les otorgó la salvación del alma. Se les otorgó que pudieran vivir. Pues lo mismo que va a ocurrir con aquellos que inclinen su cabeza, aunque no se conviertan, cuando venga el caballo blanco, la vara de hierro. Y ya con respecto a esto dijimos, ¿qué ocurrirá? Pues puede ser que cuando venga el Señor haya algún tipo de mal que mate a las personas si no reciben algún tipo de antídoto que solamente tiene el Señor o los que están con Él. No lo sé. O yo qué sé, o explosiones nucleares que cubran de radiación a todo el mundo y solamente el Señor sepa cómo podemos tratar esa radiación con una planta, con un producto, ¿sabes? O sea, no lo sé, pero yo solamente cito esto, lo digo, para cubrir un poquito nuestra curiosidad. Pero estas cosas no tienen importancia, no deben importarnos. A nosotros lo que nos importa y lo que debe ocuparnos son las cuestiones espirituales, no cómo va a ocurrir. Eso no nos debe preocupar. Bien, vamos a ir directamente, volvemos nuestra mirada otra vez a la simbología del espíritu y nos alejamos de las conclusiones de la carne, que aunque estén muy acertadas, no dejan de ser conclusiones de la carne. Por lo tanto, estorbarán a las conclusiones del espíritu. Vamos directamente a ocuparnos del versículo 12, Apocalipsis 19, versículo 12, donde dice, aquí ya comienza a hablar de los atributos del jinete. Sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Bien, pues el siguiente atributo, es decir, el primer atributo que vemos en este versículo es el de ojos como llama de fuego. Algo que ya vimos en el capítulo 1 y también volvimos a ver en el capítulo 5, si recordáis. El versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis dice, habla de 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Allí ya examinamos ampliamente lo que tenían que ver los ojos y todo, ¿no? Y lo que vimos es que era la capacidad escrutadora, que todo lo ve, la capacidad escrutadora que no se detiene en la carne, que no ve solamente las cosas de la carne, sino que examina con profundidad para justicia por toda la tierra. Recordad una vez más Apocalipsis 5:6, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora, los ojos de este jinete, que dice que son como llamas de fuego, en este Apocalipsis 19:12 que nos ocupa ahora, tienen que ver con esos ojos enviados por toda la tierra. Son los ojos que escrutan, que examinan para justicia por toda la tierra.
¿Por qué? Porque la vara de hierro es para toda la tierra. Porque el imperio de rectitud, el caballo blanco, es para toda la tierra, para todas las naciones, para imponerlo a todos. Bien. ¿Por qué? Pues porque toda la tierra es el objeto de la supremacía del reino que viene. Supremacía de ese reino que se va a imponer sobre todas las naciones. Bien, son como llama de fuego estos ojos en juicio purificador, que ven y atraviesan, y nada los puede eludir, nada puede eludir la mirada de este que viene. Nosotros ya sabemos que nada puede eludir la mirada del Señor, la mirada de Dios, y eso ya lo sabemos, pero a nivel espiritual. Pero el Señor de momento no actúa, pero cuando venga este jinete, el Señor actuará. Será el momento en que sus ojos todo lo verán, pero para juicio. Es por ello que no se habla simplemente de ojos que escrutan, sino ojos que son como llama de fuego. Juicio. Esta es la vara de hierro, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora en este versículo las diademas. En este versículo dice que hay muchas diademas. Hay una diferencia, ¿eh? En este versículo son diadematas. No como otras coronas que hemos visto anteriormente, que las coronas de vencedores que eran estéfanos, eran otro tipo de coronas. Las nuestras, estéfanos, ¿no? Estas coronas que hay aquí son coronas de reyes, ¿eh? Pertenecen a una calidad regia, ¿eh? Es decir, pertenecen a un rey. Y en este caso tienen muchas. Fijaos en Daniel 7, versículos 25-27, donde dice: y hablará palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo y pretenderá cambiar los tiempos en la ley. Aquí se está refiriendo al anticristo cuando venga, ¿vale? Y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentarán los jueces y les será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado totalmente. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno. Y ahora viene lo mejor. Y todos los imperios le servirán y obedecerán. Fijaos. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Fijaos que no habla concretamente que se le va a dar a alguien, sino al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y todos los imperios le servirán y obedecerán. Y esto está en la línea de las profecías del Antiguo Testamento y de los pactos, el pacto con Abraham, en el cual las naciones tienen que venir a ser, tienen que venir a tener una supremacía sobre ella por parte del pueblo de Israel. Y Daniel 7, 25-27 lo confirma ampliamente, una cosa que sucederá. Cuando normalmente se dice que una vez que vino el Señor y se estableció la Iglesia, Israel ya deja de existir y a partir de ahora todo es la Iglesia y todo se hará a partir de aquí. No puede ser así. Hay cosas que deben cumplirse. Existirá un reino después de la tribulación en Palestina, en la zona de Palestina, en Israel, que regirá el Señor y que tendrá como súbditos, sí, habrán de las naciones, pero principalmente, primero, como dice la Escritura, primero los judíos, primero Israel, que son los poseedores o herederos de las promesas. Y esto es muy claro. Daniel 7, 25-27. Y todos los imperios le servirán y obedecerán. ¿A quién? ¿Al jinete? No, al pueblo de los santos del Altísimo. El reino de los santos del Altísimo tendrá supremacía sobre las naciones. Las naciones les serán tributarios. Porque el reino, de ese reino y de la Nueva Jerusalén, es de donde emana, de donde emanará, mejor dicho, de donde emanará la ley, que deben respetar todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es la ley? Nosotros sabemos cuál es la ley, cuál va a ser la ley. Ni más ni menos que la Escritura. Bien,
Seguimos citando cuando habla de la calidad regia de las diademas, ¿no? de este rey, ¿no? Lucas 4, versículos 5 a 6, donde dice: el diablo le condujo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra habitada. Y le dijo el diablo: te daré todo este poderío y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregado y se lo doy a quien yo quiero. Eso dijo y sigue diciendo Satanás. De momento pertenece a él. Pero, como decimos en este versículo 12, viene ese jinete que tiene muchas diademas en su cabeza, porque todos estos reinos van a venir a formar parte de él. El imperio de los gentiles y también el reino prometido a los judíos. Todo de él. Fijaos en Apocalipsis 11:15, algo que ya hemos tratado. El séptimo ángel tocó la trompeta y sonaron grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las diademas tienen que ver con que todo se va a sujetar a Él. Quiero llamar la atención cuando dice que Él reinará por los siglos de los siglos. Es un reino que no va a acabar. El reino no va a acabar. Lo dejo ahí porque ya veremos cosas más adelante, ¿eh? Bien, como he dicho, las diademas tienen que ver con que todo se va a sujetar a Él. Una última escritura. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 24-25. Cuando dice: después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No olvidemos que a la venida del Señor no todos van a ser salvos, pero sí que los no salvos están destinados a inclinar su cabeza ante el Señor, reconociendo su reino y su reinado, su supremacía, tanto la del Señor como la de ese reino de rectitud, esa supremacía. Continúa diciendo este versículo 12. Este versículo 12 nos habla de un nombre escrito que ninguno conoce, sino Él mismo. El nombre que ninguno conoce. Esto tiene que ver con algo personal e intransferible, naturalmente, algo que solamente le pertenece a Él. Y tiene que ver con lo que Dios otorga a cada uno como cosa preciada y especial. Mateo 11:27. Fijaos en Mateo 11:27. El nombre que ninguno conoce, porque tiene que ver con lo que Dios otorga a cada uno como una cosa preciada y especial para esa persona. Eso lo podemos ver en Mateo 11:27. También, con respecto a esto, con la toma de posesión, tiene que ver con la toma de posesión de algo, esto es nombre que ninguno conoce, tiene que ver con la toma de posesión de algo que tiene que ver con lo blanco, es decir, la justicia establecida a su venida, como también vemos en Apocalipsis 2:17, el anuncio. ¿Con qué tiene que ver también? Pues con la toma de posesión de la tierra solo para los herederos. Capítulo 14, versículo 3. El nombre que ninguno tiene que ver, el nombre que ninguno conoce tiene que ver con esto, con Mateo 11:27, con Apocalipsis 2:17 y con Apocalipsis 14:3. Con lo que Dios otorga a cada uno como una cosa preciada y especial, con la toma de posesión de algo que tiene que ver con lo blanco, es decir, con la justicia establecida en su venida, y con la toma de posesión de la tierra solo para los herederos de la tierra, la de Israel, ¿de acuerdo? En fin, en Apocalipsis 19:12, lo que vemos es que la toma de posesión pertenece exclusivamente al Cordero. Esta expresión
el nombre que ninguno conoce, tiene que ver con la toma de posesión de aquello que ha sido destinado, en este caso, para él. Pero tiene que ver con la toma de posesión, esa expresión, tiene que ver con la toma de posesión de aquello que ha sido destinado a cada cual, concretamente, específicamente. Y este versículo 12, desde luego, es la toma de posesión de las muchas diademas, los reinos del mundo y todo lo que en ellos hay. Como decía aquel que creía que iba a ser para él siempre. Esto se me ha otorgado a mí, lo he ganado yo. Si quieres, te arrodillas y yo te lo doy. Lo puedo dar a quien yo quiera. Bueno, pues llegará un momento que eso ya no podrá ser así. El Señor vendrá y tomará los reinos del mundo y todo lo que en ellos hay. Para sí. ¿Para qué? ¿Para gobernarlo? No, para gobernarlo no. No vamos a ver un rey gobernador de todas las cosas. No, esto no lo vamos a ver. El Señor estará donde tiene que estar, en su lugar. Y las naciones tendrán que acatar una serie de cosas que saldrán de ese reino. ¿De acuerdo? Una cosa es ser gobernados. No, las naciones no van a ser gobernadas, no van a ser... ellas tendrán sus propios reyes. Eso lo podemos ver posteriormente, ¿eh? Ellas tendrán sus propios reyes. Lo que sí serán tuteladas. Tendrá que cumplir una serie de cosas, desde luego. Y si no, pues algo ocurrirá a cada uno. Bien. En fin, el resumen de este versículo 12 es que uno concreto, toma posesión. Eso es lo que el nombre que nadie conoce sino el mismo. Uno concreto toma posesión. Eso es lo que quiere decir el nombre que nadie conoce sino el mismo. Alguien que toma posesión de algo. Por lo tanto, el resumen de este versículo es que uno toma posesión del imperio hegemónico sobre los reinos del mundo, las muchas diademas, sobre los que se va a instaurar un gobierno escrutador ineludible. Son los ojos que hemos visto y que aplicará inapelablemente en este gobierno escrutador ineludible, los ojos, aplicará inapelablemente el juicio, fuego. De aquí que en algunas escrituras hemos visto cómo se regirá, con vara de hierro. ¿Por qué? Porque lo que va a tener el mundo a partir de la venida de este caballo blanco y de su jinete es una nueva dispensación, la dispensación milenial, en la cual es una dispensación de juicios, a su inicio, a su final y durante todo el tiempo que dure hacia las naciones. Por ello, estos ojos de fuego, siempre. Bien, vamos a pasar... Sí, vamos a pasar al versículo 13. Hoy vamos más rápido. Versículo 13. Dice, está vestido de una ropa teñida en sangre. Bueno, antes de continuar, diré que la palabra teñida, tachadita, fuera, ¿de acuerdo? De teñida, nada. Salpicada. Ya sé que algunos dirán, bueno, no hay para tanto. Sí, hay para mucho, hay para mucho. Ya lo veremos, quizá en otro tipo de estudios diferente al Apocalipsis, ya veremos el porqué. Yo citaré una serie de cosas. De momento, la palabra teñida, fuera. Es la palabra salpicada o rociada. Salpicado o rociado. Va. Por lo tanto, volvemos otra vez a repasar el versículo. Dice, este versículo 13, está vestido de una ropa salpicada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La expresión salpicada en sangre, en este pasaje, pertenece a una correspondencia, naturalmente. Isaías 63, versículos del 2 al 4, donde dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en el lagar? Y contesta, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Fijaos que son dos cosas concretas. La ira es una cosa y el furor otra cosa. No es lo mismo. El furor, recordad que es la indignación. El Señor aquí aplica la ira y su indignación, ¿no? Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas.
porque el día de la venganza que estaba en mi corazón y el año de mis redimidos han llegado. Un pasaje, Isaías 63, que nos habla del día de este día. Bien, con respecto a esto, salpicó. Este salpicó, en hebreo, nazá. ¿De acuerdo? La palabra nazá es la misma palabra que vemos en Éxodo 29, 21, donde dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Apocalipsis 19:13 hace referencia a Isaías 63, 2:4, el cual utiliza ese verbo, esa raíz, esa expresión, nazá, salpicó o roció, que la vemos en Éxodo 29, 21. Por lo tanto, salpicar o rociar, no teñir ni sumergir, ¿de acuerdo? Es importante. Existen variantes del texto griego que para este Apocalipsis 19:13, unas variantes, el aparato crítico, utilizan el verbo bapto, baptizo, bautizar, para entendernos. Mientras que otras variantes utilizan el verbo rantizo, rociar o salpicar, por aspersión. Rociar o salpicar. Bien, tanto una como otra expresión, tanto una variante como otra variante, tienen su correspondencia con Isaías 63 que hemos visto y con Éxodo 29, 21. Tanto una como otra tienen su correspondencia. Es decir, en ningún caso indica teñir ni sumergir, ni siquiera bapto ni baptizo, bautizar. No significa teñir ni sumergir, aquí, porque está haciendo referencia a Isaías 63, 2:4 y a Éxodo 29, 21, esa palabra. No importa, como hemos dicho antes, no importa lo que digan los léxicos ni los expertos. En el Antiguo Testamento, como hemos visto, es claro a la hora de definir esa acción. No es sumergir, sino salpicar o rociar, por expresión, ¿de acuerdo? Bien, una vez dicho esto, sé que esto se quedará en vuestra mente para otros momentos, otras cosas. Vamos a centrarnos nuevamente en el conjunto de Apocalipsis 19:13. Está vestido de una ropa teñida en sangre. Está vestido de una ropa salpicada o rociada en sangre, mejor. Y su nombre es el Verbo de Dios. Joel habla también de este tiempo. Vale. Digo que Joel, el capítulo 3, Joel capítulo 3 habla de este tiempo, de esto. De este tiempo cuando el Señor estará vestido de una ropa salpicada en sangre. Pero una vez más, tenemos que abstraernos de ver sangre cayendo de los cuellos rebanados de los hombres. Lo que va a ocurrir físicamente, ya hemos dicho que no nos ocupa. ¿Cómo van a pasar de la vida a la muerte los enemigos? No es nuestra competencia. No nos ocupa. Y la Escritura no se está ocupando aquí de ello. El cómo, ni mucho menos. Lo que a nosotros debe ocuparnos, insisto, es el sentido que el Espíritu quiere que entendamos acerca de esto. Y aquí la sangre tiene, fijaos bien, cuando habla de sangre, está vestido de una ropa salpicada en sangre. Aquí la sangre tiene que ver, o mejor dicho, tiene el mismo sentido que en otros pasajes que hemos visto antes. Por eso digo que debemos continuar usando la misma simbología que hemos usado hasta ahora. No podemos decir, esta sangre son los cuellos rebanados de toda esta gente y tal. No, no, no. ¿Qué hemos visto que es la sangre hasta ahora en todos estos capítulos de Apocalipsis? ¿Qué es la sangre? Cuando habla de sangre, ¿qué son las sangres en todos los capítulos anteriores? Las sangres son
la inmundicia. Insisto, lo que no podemos hacer es decir, mira, hasta ahora hemos usado el simbolismo sangre de una manera, pero ahora vamos a usarlo de otra. Ahora vamos a decir que es la sangre que va cayendo de los cuellos de los demás. No, no podemos hacer esto. Fijémonos que la ropa salpicada en sangre está acompañada por el nombre, por este nombre especial que dice el Verbo de Dios. Es muy importante este acompañamiento aquí. El Verbo de Dios es la palabra. Un pasaje que no hace falta ni que lo diga, pero bueno, solamente para que quede registrado. Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3. El Verbo de Dios, la palabra, es la palabra. El Verbo de Dios es Cristo. Es el espíritu de la profecía. Es la misma escritura. La acción del Verbo no es apuntar con el dedo y salir un poder de él, ¿no? La acción del Verbo es decir sea e inmediatamente es. Esa es la manera de actuar del Verbo, la palabra. El Verbo dice sea y entonces es. Y las sangres, como hemos dicho, son la inmundicia. Es decir, las sangres es llamar a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Las sangres es la escritura moldeada. Recordad, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Las sangres es la escritura moldeada. La sangre aquí es enseñar a los siervos del Señor, como dice Apocalipsis 2:14, es enseñar a los siervos del Señor a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esos son las sangres, la inmundicia. Y aquí, fijaos en este versículo, porque es muy importante, como hemos dicho, está vestido de una ropa salpicada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí la sangre está convenientemente ligada al verbo, a la palabra, porque es una sangre de pecado, de maldad, de enemistad contra Dios, lo cual es, la enemistad contra Dios es contra la Escritura, una enemistad contra la Escritura, como ocurrió en Números 21, una enemistad contra el alimento divino, ¿no? Pero es que la enemistad contra Dios, que es lo mismo que la enemistad contra la Escritura, es enemistad contra Cristo el Verbo, contra la palabra. Es la palabra, es la misma escritura, es la misma palabra la que hace aflorar las sangres juzgando y condenando. Es la palabra la que pisa el lagar de Dios y muestra el resultado, las sangres, la inmundicia. ¿Y el resultado cuál es? La inmundicia y por lo tanto la condenación. Como dice Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redarguidas. El objetivo de la palabra, nosotros sabemos que el objetivo de la palabra no es condenar al mundo, sino salvarlo, como dice Juan 3:17, un par de versículos antes de lo que hemos leído ahora, ¿no? El objetivo de la palabra es acercar a todos al conocimiento de Dios. Ahora bien, dar la espalda a Cristo, al Verbo, a la palabra, lo cual es todo lo mismo, es la misma condenación. No es que Cristo condene, te señala con el dedo y diga condenado. No, no. Uno se condena a sí mismo. Dar la espalda a Cristo, dar la espalda al Verbo, dar la espalda a la palabra es la misma condenación, como dice Juan, capítulo 3, versículo 18. Y las vestiduras están salpicadas de sangre por causa de la misma palabra. Porque han aborrecido la palabra y se han llenado de sangres. Porque al aborrecer la palabra y desecharla, se llena uno de sangres. Y es hora
cuando llega este versículo, es hora de que las sangres se paguen. Es hora de que las inmundicias se paguen. El verbo, la palabra, trae el tiempo de justicia. Es decir, como dice Efesios 1:10, trae la restauración de todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, trae el caballo del imperio de santidad y justicia. Los atributos que estamos viendo desde el versículo 11, ojos llama de fuego, sus vestiduras, etcétera, etcétera. Esos atributos que ya vemos desde el versículo 11 nos enseñan cómo va a ser el reino del Señor desde su inmediata venida. Estos atributos nos están hablando de esto. Nos intentan explicar y enseñar cómo va a ser ese reino impuesto de justicia y rectitud. Nos enseñan estos atributos que va a estar basado en la justicia de la Escritura, en la rectitud, aplicando juicio en su venida y manteniéndolo invariablemente a lo largo de 1000 años. Sobre las naciones, sobre todo bicho viviente, sobre los hombres. Ojos como llama de fuego, de juicio escrutador. Aplicación del verbo, es decir, de la palabra, de la Escritura, sobre las sangres. No va a dejar sangre, no va a dejar que la sangre, no va a dejar que la sangre haga su trabajo. No va a permitir inmundicia. La palabra se va a ocupar de esas sangres. Este es el verbo de Dios. Bien. Lo dejamos por hoy aquí y el próximo día, si el Señor quiere, pues continuamos con el versículo 14.